El micrófono, cámara también. Sí, cámara. Ya. Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos de Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Enfermedad Renal Crónica en el primer nivel de atención, dirigida por nuestro ponente, el doctor Miguel Marquina Sánchez, médico asistente del Departamento del Servicio de Nefrología. Antes de iniciar, recordarle a los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Marquín, es un honor tenerlo con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Ya. Buenas tardes con todos. Creo que sí me escuchan. A ver. Ya. Perfecto, listo. Entonces, soy el doctor Marquina. El día de hoy me toca hacer la presentación respondiente a la enfermedad renal crónica en el primer nivel de atención, para lo cual vamos a dar inicio. No sin antes... Acá no me... ¿No? Ya. Entonces... No sin antes hacer primero la definición y tratar de conocer bien a qué nos referimos cuando hablamos de enfermedad renal crónica, ¿no? La enfermedad renal crónica vamos a definirla por dos características, una alteración estructural y una alteración también funcional del riñón, la cual debe estar presente en un tiempo definido, que debería ser mayor de 3 meses, ¿no? Esto tiene muchas repercusiones para la salud. Por lo tanto, esa sería básicamente su definición. Ya tenemos también que este daño debería ser un daño permanente, irreversible, lo cual prácticamente hace pues que esta enfermedad se defina como crónica, ¿no? Ahora, para definir estas alteraciones estructurales o funcionales, vamos a tener en consideración dos criterios, ¿no? Que son los marcadores de daño renal y la otra que es la disminución de la tasa de filtración, las cuales deben estar, como se menciona allí, por más de 3 meses para ya considerarlo como enfermedad renal crónica. Dentro de los marcadores uno puede evaluar la albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario, alteraciones también de los electrolitos, ¿no? Y otros trastornos tubulares. Quizás por ahí alguna alteración ya encontrada bajo un estudio de biopsia, cambios estructurales por imágenes y una historia de trasplante que también todo eso te conlleva a definir enfermedad renal crónica. Y la tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto por 1 centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, básicamente entonces lo que estamos viendo es eso, ¿no? Que el daño no solamente es funcional, basándose en la tasa de filtración, sino que también se puede dar por daño estructural mediante estos marcadores, ¿no? Y el tiempo es importante definirlo, los 3 meses. Conociendo un poco la actualidad, tanto a nivel nacional como a nivel global, la RC es una causa prominente de muerte y de sufrimiento ya en este siglo XXI, y esto debido al aumento de las enfermedades, comorbilidades, a las cuales son factores de riesgo que se asocian al desarrollo de esta patología, como son la hipertensión, la obesidad y la diabetes. Afecta también actualmente hasta más de 10% de la población mundial, inclusive en algunas regiones, ¿no? Por ejemplo, Norteamérica ya inclusive su población se ve afectada hasta en un 14-15%. Entonces, cada vez esta enfermedad se va elevando, ¿no? Y su prevalencia es mucho mayor. Es más frecuente en ancianos, en mujeres, pacientes diabéticos, hipertensos, y en minorías raciales que por ahí algún factor genético puedan estar influenciándose en el desarrollo de esta enfermedad.
Y en los varones se ha visto de que existe mayor progresión de la enfermedad renal crónica. No deja de ser entonces un problema de salud público, y esto pues debido al incremento en el número de pacientes y de igual manera los elevados costos que esto conlleva. Entonces la política de salud pública debería orientarse a identificar y abordar factores de riesgo para prevenir la enfermedad renal crónica, ¿no? Tratar de buscar antes de que se desarrolle o evitar que ésta se cronifique más, ¿no? En el tiempo, ¿no? Que avance muy rápido el estadio. A eso más que todo se debería orientar la política de salud. Entonces, identificar precozmente la RC y retrasar la progresión. Para ello, debería educarse al personal de salud y a las poblaciones que se encuentran en riesgo de desarrollarla, al igual que implementar programas para detectar precozmente la enfermedad renal crónica y de igual manera dar tratamiento basado en evidencia de lo que es la enfermedad renal crónica y sus condiciones asociadas, ¿no? Todo con el fin de evitar, uno, que se desarrolle o evitar la progresión, ¿no? De la enfermedad renal crónica. Según esto es un dato ya a nivel global, teóricamente 1 de cada 10 personas tiene una enfermedad renal crónica, y bueno, la mayor prevalencia, como ya lo había mencionado, ahí se menciona, y vemos que la tendencia de aquí a unos años es a seguir en incremento. Tanto así de que si bien para el 2013 hasta ya el 2000, perdón, desde el año 90 hasta el 2017 ha aumentado hasta 41.5% las tasas de mortalidad, ¿no? Por esta enfermedad. Entonces vamos viendo que inclusive se va a ir rankeando y se espera de que ya en el año 40 sea la quinta causa de muerte, ¿no? Si es que esto no se controla de la manera adecuada. Esto es en la literatura americana, donde, bueno, incluso allí la frecuencia es mucho mayor, hasta el 14% ya se estima que las personas pueden tener enfermedad renal crónica, 1 de cada 7. Y de ellos vemos que 9 de 10 no saben que tienen enfermedad renal crónica, un número bastante elevado, ¿no? Muchas veces esta enfermedad pasa desapercibido en casi todo, y inclusive solamente 1 de 3 pacientes adultos ya que tienen una enfermedad renal crónica severa, grave, estadio 4 o 5, aún tampoco desconocen, ¿no? que están con la enfermedad renal crónica. Entonces vemos vamos a notar que existe una gran cantidad de personas que llegan a un estadio 5 prácticamente sin saber de que tuvieron una enfermedad renal crónica en periodos previos. La causa sigue siendo principalmente diabetes, se menciona hasta el 38%, eso es a nivel mundial, y el 27% es la segunda causa por hipertensión, ¿no? Ya vemos las demás causas ahí mencionadas, ¿no? Pero esas dos son el enfoque principalmente, ¿no? Esta es una de acá de la literatura peruana, en las cuales se hizo un estudio enfocándose, bueno, ya entre los años 2020 y 2021, la prevalencia de enfermedad renal crónica en mayores de 18 años. Entonces, para ello se ha basado en algunos porcentajes estimados, ¿no? En este caso, para una enfermedad renal crónica en estadio 1-4, el 13%, según esta referencia, y para la población en estadio 5 debería haber un porcentaje de 0.1%. Entonces, considerando la población, ya sea agrupándose en aquellos que se atienden por el Seguro Integral de Salud o las fuerzas policiales, entonces vamos a ver que aproximadamente, o si nos enfocamos, por ejemplo, en el Seguro Integral de Salud, se estima de que para que haya encontrar una cantidad de pacientes en estadio 3-4 es más de 200,000, perdón, más de 2 millones de personas, según el porcentaje que refiere 13.07%, ¿no? Y se estima de que para un estadio 5 debería haber aproximadamente 16,818 personas, de las cuales se han reportado, o lo que se observa actualmente, es 6,023 personas
que están diagnosticadas como RC5, ¿no? De un estimado de 16.800. ¿Eso qué significa? De que tenemos una brecha negativa. Probablemente hay una gran cantidad de 10.725 personas de las cuales no se están diagnosticando, están subdiagnosticadas de enfermedad renal crónica y pues están ahí, o sea, no, y aún no son detectadas. Entonces, este cuadro es, relativamente nos da noción de nuestra realidad actualmente, ¿no? Entonces, hay una gran brecha que hay que buscar. Los pacientes deben de estar por allí, pero no se los ha detectado. También vemos algunas variaciones, ¿no? De las prevalencias ya desde el año 2014 a 2021, siempre en aumento, ¿no? La prevalencia, en este caso de pacientes que necesitaron de alguna terapia de soporte renal, desde 2014 ya ha ido aumentando hasta el 2021, ¿no? Desde 415 pacientes por millón de población a 579, y vemos que la principal modalidad de terapia de reemplazo renal sigue siendo aquí en el país la hemodiálisis, ¿no? Y también vemos que hay un incremento progresivo durante los años de la prevalencia de estas modalidades, ¿no? El trasplante lamentablemente sigue siendo el más bajo, ¿no? de la prevalencia en estas modalidades. Y finalmente aquí en la parte ya de la actualidad, la mortalidad. Entonces vemos de que aproximadamente, este es un estudio de 2003 a 2015, se encontró de que hasta el 2% en promedio, ¿no? De todas las defunciones registradas eran por enfermedad renal crónica aquí en el país. Bien, entonces, aquí vamos a ver cuál es el tamizaje, ¿no? de las personas, en este caso, con enfermedad renal crónica, ¿no? Los cuales lo vamos a tratar de buscar en base a dos parámetros inicialmente, ¿no? Lo que es la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y la tasa de albúmina sobre creatinina, ¿no? Idealmente estos serían nuestros primeros parámetros para hacer un tamizaje, ¿no? Esto con o no la presencia de otros marcadores de daño renal. Entonces, si encontramos en estos pacientes, ¿no? Pacientes básicamente con factores de riesgo, principalmente asumimos, ¿no? O lo que nos refiere la literatura es que factores de riesgo son considerados aquellos pacientes con hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, una historia de injuria renal aguda y hospitalización, pacientes con obesidad, pacientes con otros procesos sistémicos como lupus, ¿no? O otras enfermedades autoinmunes, pacientes que han estado expuestos a elementos del medio ambiente contaminantes, a fármacos, pacientes con, en este caso, mujeres que han tenido preeclampsia, con antecedentes de factores genéticos o con un antecedente de bajo peso al nacer. Entonces, todos estos son considerados factores de riesgo que hay que buscar, ¿no? Mediante este tamizaje, si es que existe o no algún daño renal, ¿no? Incluir acá también a las personas en general mayores de 60 años. Entonces, una vez que uno define o hace el primer tamizaje, el primer contacto, hay que pedirle esto, ¿no? Estos análisis en las cuales uno trata de ver si es que por un lado vemos la tasa de filtración en menor de 60 o una tasa de albúmina sobre creatinina mayor de 30 miligramos, ¿no? Ambos que nos digan, por un lado, que hay disminución de la tasa de filtración glomerular y por otro lado que hay una albuminuria significativa. Esto puede darse o no con otros marcadores de daño renal, ¿no? Si es que hay la posibilidad de tomarse las pruebas, por ejemplo, por ahí una ecografía, un sedimento urinario, etc. Entonces, lo que te trata de mencionar en este algoritmo es de que lo ideal es repetir la prueba para estar seguros de que no estamos hablando de un dato de repente por ahí falso, una mala toma de muestras, o de repente una injuria renal aguda, ¿no? Hay que excluir todo eso. Entonces, una vez de que uno por ahí, ya en la evaluación, y según los nuevos resultados, pues descarte que sea un proceso agudo,
ya uno lo va enfocando por ahí, se va inclinando a que el proceso es crónico, ¿no? Y vemos que si es que la tasa de filtración sigue siendo menor de 60 y esta tasa de albúmina creatinina es mayor de 30, ¿no? En un tiempo aproximadamente de 3 meses, ya buscando en la historia, con registros antiguos de repente por ahí, considerando un tiempo más o menos de ese rango, entonces uno ya lo enfocaría al paciente como una persona con enfermedad renal crónica, ¿no? Y para ello, el manejo ya sería de acuerdo al estadiaje, ¿no? Ya mediante la tasa de filtración glomerular y nuevamente mediante el nivel de la albuminuria. De igual forma, es importante establecer la causa subyacente, ¿no? Para tratar de controlar, ¿no? Dicha enfermedad de fondo y así retardar la progresión de la enfermedad renal crónica y calcular el riesgo estimado de progresión, ¿no? La cual nos van a definir también qué tanto riesgo tiene este paciente de llegar a una enfermedad renal en estadio terminal. Y lo importante también es iniciar el tratamiento oportuno, ¿no? Por otro lado, vamos a ver que tenemos algunos pacientes en esta última columna que de repente tienen factores de riesgo, pero su tasa de filtración es mayor de 60 y la tasa de albúmina sobre creatinina sale en menos de 30. O sea, no hay una albuminuria normal o leve. Entonces, en estos pacientes no se diagnostica como enfermedad renal crónica, pero sí amerita al menos una evaluación anual, ¿no? Idealmente en este contexto de pacientes con factores de riesgo. Entonces, es importante que los primeros profesionales de salud que se encuentren con un paciente en que se sospecha que tiene una enfermedad renal crónica, confirmen o se intente confirmar la cronicidad, ¿no? Y así evitar de que el proceso no sea un cuadro agudo. Idealmente, si ha sido una evaluación durante un periodo de tiempo ya prudente, en este caso, como dice la literatura para la definición de RC, más de 3 meses, y se ve estos cambios estructurales o funcionales de riñón durante ese periodo de tiempo, ya se lo puede catalogar como paciente crónico. Sin embargo, vamos a encontrar pacientes que no sabemos específicamente el tiempo que hayan tenido del daño renal. Para ello nos podemos basar, ¿no?, de otros datos, ¿no?, buscando, en este caso, alguna tasa de filtración medida o estimada previa, revisando también otros exámenes, albuminuria, proteinuria, orina macroscópica, ¿no?, que son marcadores de daño renal. Ver imágenes, ¿no?, en este caso una ecografía de riñón, nos puede orientar mucho, ¿no? O si encontramos un riñón pequeño con parénquima reducido, y con mala diferenciación corticomedular, hablamos ya de que el proceso es crónico, ¿no? Entonces, eso ya te orienta a estadificar ya y manejarlo como un cuadro crónico este paciente. De igual manera, por ahí se hizo una biopsia y encuentra fibrosis, atrofia, ya signos de cronicidad también, ¿no? Una historia médica, como condiciones que causan RC también, ¿no? Por ejemplo, diabetes mellitus de larga data con complicaciones de repente de una retinopatía diabética, ¿no? Y ya complicaciones tardías que se piensa que es que el paciente ya tiene una enfermedad renal crónica, también se lo puede asociar, ¿no?, a estas condiciones causantes de RC. Y bueno, medir también, se puede también en estos pacientes en los cuales no se encuentra un tiempo prudente, lo que puede hacer también es repetir las mediciones, ¿no?, dentro y más allá de este periodo de tiempo, ¿no?, siempre y cuando ellos estén estables, no haya mayor empeoramiento o un incremento progresivo, ¿no?, de esta disminución de la tasa de filtración, lo cual ya requeriría una evaluación más pronta y una derivación a la especialidad. Para el tamizaje y diagnóstico, entonces, y estadificación, en verdad, de la enfermedad renal crónica, tenemos que evaluar aquí la tasa de filtración glomerular, las cuales idealmente, en un contexto pues ideal, debería ser una tasa de filtración glomerular medida, ¿no?, mediante el aclaramiento o la depuración en orina de 24 horas. Sin embargo, esto es, por un lado, costoso, difícil de encontrar en los laboratorios, a veces las técnicas no son adecuadas para procesar las muestras. Entonces, se han visto necesarias algunas otras modalidades de estimación de la tasa de filtración glomerular, las cuales son aceptadas, ¿no?, actualmente por la
por la guía base, ¿no? Que es CADIGO. Ya en este año, incluso 2023, se menciona de que se puede reemplazar esta tasa de filtración medida por una tasa de filtración estimada basado en creatinina o cistatina C, o también basado en la creatinina. Y se preferiría en este caso el uso de la cistatina C en pacientes en las cuales la creatinina se pueda ver afectada, ¿no? O los niveles de creatinina se pueden ver afectadas por amputación, lesiones de la médula espinal, enfermedades neuromusculares, malnutrición, enfermedad cardíaca avanzada o enfermedad hepática. Entonces, bajo esos procesos es preferible, ¿no? De repente, más que todo el uso o calcular la tasa de filtración mediante la cistatina C. Bien, y esta es la clasificación, ¿no? Actualmente descrita también en la guía del 2023, en las cuales menciona un estadio de 1 a 5, ¿no? Estadio 1 mayor, una tasa de filtración mayor o igual a 90, ¿no? La cual es considerada como normal o alta, entre 60 y 89 levemente incrementada, disminuida, entre 45 a 59 un estadio ya 3B, que es considerada también de leve a moderadamente disminuida. Un estadio 3B, que ya es de 30 a 44, la tasa de filtración, ya moderada, una disminución ya grave. Y el estadio 4 ya de 15 a 29, cuando ya la disminución de la tasa es grave, ¿no? Se define ya insuficiencia renal prácticamente cuando la tasa de filtración es menor de 15, o un estadio 5, ¿no? Ahora, la albuminuria, que es el otro parámetro para el tamizaje, se debería evaluar idealmente con la muestra del chorro medio de la primera orina de la mañana. Y esto se confirma con el método más preciso, ¿no? Es decir, según estos diferentes métodos para evaluar la albuminuria, la que más se ha asociado, ¿no? En el caso de la que más se asocia a una recolección de 24 horas, es la tasa de la albúmina sobre creatinina en orina, al azar, ¿no? Que es justamente la recomiendan, ¿no? Como o como el método más preciso para definir o evaluar una albuminuria. Y bien, acá los parámetros, ¿no? Que se mencionan, ¿no? Que se puede categorizar según el nivel de esta albuminuria, en las cuales vamos a encontrar, por un lado, aquellos que tienen una tasa de albúmina creatinina menor de 30, entre 30 a 300 y más de 300, ¿no? Según aquí la equivalencia, ¿no? Miligramos por gramo, ¿no? Que es equivalente más o menos a una tasa en una orina recolectada de albúmina, en este caso, ¿no? Igual, como se menciona en la gráfica. Entonces, bueno, ahí se puede clasificar desde un A1, en las cuales es una normal a levemente incrementado, cuando está moderadamente incrementado o ya gravemente incrementada la albuminuria, ¿no? ¿Esto para qué nos va a servir luego? Para clasificar entonces y ver el riesgo, ¿no? del paciente. Solo para considerar que existen algunas variaciones biológicas con respecto a la proteinuria o albuminuria, ¿no? Y que pueden dar falsos positivos en los casos pues, de pacientes con hematuria, menstruación, que hagan un ejercicio extenuante reciente o previo a la toma de la muestra, que cursen con procesos infecciosos. Asimismo, también eso es para lo que puede cambiar la albúmina o la proteína, ¿no? Pero lo otro es que también te pueda variar la concentración de creatinina, y también esto te puede afectar en la tasa de filtración, ¿no? Por ejemplo, en este caso las mujeres que tienen una menor excreción de la creatinina, en el peso también, ¿no? Que también se puede variar en este caso, con la consideración, y los cambios en la excreción también de creatinina, ¿no? Que, bueno, te pueden variar en una injuria renal aguda, ¿no? Y eso también te puede disminuir esta concentración, ¿no? Y, bueno, esto justamente en base a estos dos parámetros, como es la tasa de filtración glomerular y la albuminuria, lo que vamos a encontrar es este cuadro, en las cuales un poco nos orienta de qué manera vamos a enfocar al paciente, ¿no? Aquellos que tienen de menor a mayor riesgo.
¿no? Entonces, aquellos que están en un cuadro verde, ya después de hacer el cruce entre el nivel de albuminuria y la categoría de la tasa de filtración glomerular, básicamente estadios 1 y 2, ¿no? Con albúmina normal, albuminuria normal, entonces son de bajo riesgo, ¿no? Y así vamos viendo en las otras recuadros cómo pues se encuentra el riesgo, ¿no? Los cuadros amarillos son los considerados de riesgo moderado, los riesgos altos en naranja y todo lo que es rojo, ¿ya? Es riesgo muy alto, ¿no? En este caso, todo lo que está en rojo son pacientes que deberían ya ser derivados a la especialidad de nefrología para el manejo, ¿no? Y los que se encuentran en los otros colores podrían todavía ser evaluados de forma como atención primaria, ¿no? Siempre y cuando teniendo en cuenta algunos criterios, que lo vamos a ver luego más adelante. Igual manera, este cuadro es interesante porque nos permite ver en qué momento uno puede hacer una reevaluación o tamizaje. En este caso, los que están con una numeración de 1 significa de que podrían ser evaluados anualmente, pero ya aquellos, por ejemplo, que tienen mayor riesgo, ¿no? La evaluación tiene que ser más cercana, ¿no? Aquellos con un riesgo alto, incluso te menciona que podrían ser una evaluación de 2 a 3 veces al año, o sea, cada 4 o 6 meses. Los que están en un riesgo muy alto, su evaluación debería ser incluso cada 3 o cada 4 meses, ¿no? Dependiendo de cómo uno lo vaya encontrando en cada evaluación al paciente, ¿no? Incluso puede ser mucho más antes dependiendo de su nivel de progresión. Aquí de igual manera se combina mediante criterios para calcular riesgo de falla renal, ¿no? Mediante una ecuación, en la cual se puede encontrar la ecuación de Gaffer, la cual se puede encontrar vía online, te piden algunos datos, ¿no? Y te va a arrojar el riesgo que tiene de aquí a 5 años de llegar a una insuficiencia renal, es decir, a un estadio 5, ¿correcto? Y vemos que en aquellos pacientes que tienen una tasa de filtración estimada entre 30 y 60, con un riesgo CAFRE de mayor o igual a 3 a 5% en 5 años, estos pacientes debería derivárselos al nefrólogo, ¿no? En aquellos pacientes que tienen una tasa de filtración menor de 30, ¿no? Y con un riesgo, según la ecuación de CAFRE, mayor o igual a 10%, a 2 años, estos pacientes deberían no solamente ser vistos por el nefrólogo, sino también ya por otras especialidades, un manejo multidisciplinario, ¿no? Y finalmente, los que ya tienen una tasa de filtración menor de 20, con un riesgo, ¿no? de llegar a insuficiencia renal mayor o igual a 40% a 2 años, entonces estos pacientes ya tienen que ser evaluados y preparados en este caso para trasplante o evaluación de accesos para una diálisis o una modalidad de soporte dialítico, ¿no? Este es en otro enfoque, otra figura en las cuales básicamente el primer nivel de atención principalmente se va a encargar de buscar, ¿no? A las personas, identificar, ¿no? Las que tengan factores de riesgo que puedan llevar a una enfermedad renal crónica o que éstas se puedan ir progresando, ¿no? Y la idea es encontrar a esta mayor cantidad de personas en estadios iniciales para poder manejarlos de forma oportuna. Y ahí vemos pues que en este primer nivel de atención, considerándose los de estadio 1 y 2 de la enfermedad renal crónica, pues el objetivo básicamente es reducir el riesgo cardiovascular y seguir identificar a estos pacientes, ¿no? Una vez estratificado al paciente con enfermedad renal crónica, que ya sabemos cuál es el riesgo, hay que también conocer cuál es la causa, ¿no? Porque de eso depende del manejo de la enfermedad de fondo para que la enfermedad pueda ser de alguna otra forma mejor llevada y controlada, ¿no? Y existen diferentes patologías
que puedan ser de causas glomerulares, tubulointersticiales, vasculares o congénitas, ¿no? De las cuales ahí se mencionan en el recuadro, tanto por un lado las causas secundarias y por otro lado las causas primarias que podrían dar esta enfermedad renal crónica, y que hay que tratar, intentar de buscar cuál es la etiología, y bien uno encuentra a un paciente con enfermedad renal crónica. La evaluación incluye el examen físico, incluye una historia completa médica, incluso hay que buscar la asociación de medicamentos nefrotóxicos, hay que ver la historia social, medioambiental, y signos o síntomas de enfermedad sistémica o signos y síntomas de tracto urinario, y algunos exámenes de laboratorio, ¿no? Los más básicos, un análisis de orina, una ecografía, esto que siempre pedimos también, en la tasa de albúmina creatinina, y también la biopsia renal en el caso que pueda ser pertinente, ¿no? En los antecedentes hay que buscar datos de la infancia, de repente pacientes que hayan tenido durante la infancia fiebre de origen desconocido, pacientes con enuresis que te pueden ser factor de riesgo para uropatías obstructivas, aquellos que hayan tenido procesos respiratorios repetidos, que pueden estar asociados a algún proceso autoinmune, ¿no? Por allí, o lesiones urticariformes, dermatitis atópica, episodios de edemas, o la presencia de orinas oscuras. De igual manera, hay que identificar aquellos que puedan haber tenido hipertensión en la niñez o en la adolescencia, lo cual eso te inclinaría a que el proceso sea un cuadro más secundario, normalmente asociado a una glomerulonefritis, o en el caso de la adultez, que sea pues secundario a una hipertensión esencial. También buscar historia de diabetes mellitus, antecedentes de dolores reumáticos, enfermedad reumatológica, de itus a repetición, litiasis renal, hipertrofia prostática, y otros cuadros que podrían también, comorbilidades que podrían desarrollar con el tiempo enfermedad renal crónica, como es la insuficiencia cardíaca, la cirrosis hepática, tuberculosis, etc. Hay que hacer una investigación también cuando uno encuentre e intente buscar la causa, de conocer la historia farmacológica mediante la medicación habitual, el uso de fármacos nefrotóxicos, principalmente aquellos pacientes que sufren de dolores continuos y que se suelen automedicar probablemente con AINES, ¿no? Antiinflamatorios. Entonces, en ellos probablemente se pueda desarrollar con el tiempo una nefritis intersticial inicialmente aguda, y eso cronifica, ¿no? Entonces, por ahí, en una historia farmacológica me puede también orientar a de que el proceso de la enfermedad renal crónica tiene una etiología de esta causa. La necrosis tubular aguda por algunos antibióticos, algunos también se pueden haber prescrito, una aminoglucosio, vancomicina, fotiricina, y si es que esta no se llega a manejar o hacer un seguimiento en el tiempo, puede cronificar, ¿no? Aquellas personas que también usan medicamentos que podrían no controlar su presión arterial, ¿no? Por el uso, ¿no? Por ejemplo, de estrógenos, progesterona, corticoides, inhibidores de la calcinurina como la ciclosporina y la eritropoyetina, pues también podrían verse afectados por un daño crónico debido al mal control de su presión arterial. Antecedentes alimentarios, ¿no? Aquellas personas que se alimentan con dietas hiperproteicas, hipersódicas, ¿no? También conlleva a que desarrollen y progresen la enfermedad renal crónica, a que hayan un mal control de la hipertensión, o a que desarrollen litiasis renal, que con el tiempo también podrían hacerse un daño crónico. La ingesta de líquidos también es importante. Personas que consumen poco líquido, en este caso también tiene factores de riesgo para el desarrollo de litiasis renal, que con el tiempo podría conllevar a una RC. Y el uso de alimentación más que todo basada o rica en grasas animales, que se asocian a procesos de arteriosclerosis. Es importante conocer en estos pacientes los antecedentes sociales, laborales, geográficos, ¿no? Ver si es que él vive en un ambiente de falta de higiene, que podría haber desarrollado, ¿no? O ser factor de riesgo para desarrollar cualquier tipo de glomerulonefritis postinfecciosas, ¿no? Y que pueden conllevar en el tiempo a una cronificación, de no haber un manejo oportuno. Después también el mal control de las comorbilidades, ¿no? Debido también a un sistema inadecuado de salud,
principalmente las causas más importantes que conllevan RC, ¿no? Diabetes e hipertensión. De igual manera, en los pacientes que ya los establecemos como pacientes crónicos, es importante conocer el apoyo familiar y su contexto, ¿no? Porque de ello va el apoyo, precisamente es muy importante para estos pacientes que van a tener un tratamiento de este tipo, ¿no? Ahora, los hábitos sociales, también buscar tabaquismo, alcoholismo, drogas que puedan estar asociadas también al desarrollo de enfermedad renal crónica, antecedentes laborales, por ahí la exposición en el ambiente laboral a metales pesados, por ejemplo, el litio, el oro, hidrocarburos también, y la predisposición por la raza. Por ejemplo, aquellos pacientes que son caucásicos que pueden desarrollar una nefropatía por IgA, pacientes con una raza oriental, mujeres que pueden desarrollar un lupus, o los pacientes afroamericanos que pueden desarrollar una hipertensión de difícil control, ¿no? Refractaria incluso al tratamiento, o desarrollar tiempo pues una nefropatía asociada a VIH, ¿no? Si es que encontramos pacientes que se han infectado por este virus. Y finalmente también los antecedentes familiares, importante conocer, investigar si es que en la familia ha habido procesos o personas que también han tenido problemas renales y que te pueden orientar a de que esa posiblemente sea la causa por la cual el paciente tenga algún daño renal actual. Entonces ahí hay que buscar antecedentes por nefropatía IgA, poliquistosis renal, síndrome de Alport, enfermedad de Fabry, la glomerulonefritis focal segmentaria, litiasis, que también, ¿no?, podría darse como una predisposición a enfermedad multifactorial, y enfermedades sistémicas en la familia, como hipertensión, diabetes, lupus, vasculitis, etcétera, que al fin y al cabo estos podrían, si no hay un control adecuado, conllevar a una enfermedad renal crónica. Preguntar entonces en estos pacientes durante su evaluación cuáles son sus sintomatologías, ¿no? Y estas son las principales síntomas que pueden estar asociados a una enfermedad renal crónica, ¿no? Vemos pacientes que pueden tener fatiga, dolor, sueño, por ahí hay dolores musculares, óseos, calambres, la hinchazón, ¿no? La hinchazón que en un paciente normalmente características renales a nivel periorbitario, ¿no?, palpebral, y también puede ser en miembros inferiores, hinchazón con fovea, ¿no? Y también vemos que puede dar pacientes renales con compromiso crónico ya, picazón, ¿no? El prurito que podría estar asociado a los depósitos justamente de la urea a nivel del tejido subdérmico, ¿no? La pérdida de apetito que también podría estar asociado a esto. Entonces, todas estas sintomatologías, muchas veces por esos motivos podrían ir los pacientes a la atención primaria. Entonces, esto te podría orientar por allí entonces a encontrar, ¿no? Más aún si es que estos ya tienen de fondo alguna comorbilidad, ¿no? Pacientes con diabetes de larga data, hipertensos de larga data principalmente. Entonces, te podría orientar a buscar, en este caso, una enfermedad renal crónica, ¿no? Y en la exploración física, lo que uno hay que buscar: el peso, la talla, el perímetro abdominal, pulso, presión arterial, el índice tobillo-brazo, taquicardia, baje todo para ver si es que no hay depresión de volumen, por la anemia o por un ICC que podría estar asociado como comorbilidad, bradicardia en el caso de que se encuentre un paciente con sospecha de RC y bueno, que de repente esté con hipercalemia, ¿no? O de repente por otro proceso ya cardiológico. Y en la piel puede buscar signos de cronicidad, más que todo la palidez, podría haber descamación en la piel, o signo de pliegue en el caso de procesos de deshidratación que puedan conllevar a una descompensación de un cuadro renal. Hay otras lesiones que nos pueden orientar a una enfermedad sistémica que haya generado, ¿no?, la enfermedad renal crónica, ¿no? Pacientes de repente con procesos autoinmunes que clínicamente por un lívido reticular, lesiones purpúricas o un exantema urticariforme, pues uno ha desarrollado una enfermedad renal crónica, considerándose por ahí un proceso autoinmune, ¿no? En la cara o en la cabeza, ver la fase cushingoide en aquellos que principalmente de repente han usado corticoides de larga data, o rigidez, engrosamiento en los pacientes con esclerodermia, el eritema malar, pacientes lúpicos, la hemorragia conjuntival, pacientes con vasculitis también, lupus, santelasma, ¿no?, pacientes con síndrome nefrótico, edema palpebral,
y la agudeza visual disminuida de hipoacusia, ¿no? Que podrían estar asociados ambos a un síndrome de Alport. Entonces, después de buscar, ¿no? En el cuello, alguna adenopatía, palpación de tiroides, ¿no? Más que todo para ver tumoraciones por allí, ¿no? Igual que en el abdomen, buscar visceromegalia, tumoraciones, ¿no? Que pueden llevar a que desarrolle el paciente un proceso renal, más que todo por una glomerulonefritis secundaria asociada a un proceso neoplásico, ¿no? A nivel de tórax, lo que uno tendría que buscar es más que todo si hay congestión, ¿no? Y eso más que se evidencia a nivel pulmonar, mediante la presencia de crepitantes, ¿no? O signos de distensión de la vena yugular, ¿no? Mediante la ingurgitación o reflujo hepatoyugular. Y finalmente, bueno, la evaluación de miembros inferiores para ver pulsos periféricos, ¿no? Más que todo, bueno, la fuerza, los reflejos, sensibilidad, úlceras, que nos orienten por ahí a algún otro proceso, ¿no? Bien, ¿cuál va a ser el seguimiento y manejo del RC entonces? Ya una vez que, como lo mencionaba anteriormente, ya se ha definido que el paciente ya tiene una enfermedad renal crónica, por ahí uno que otro se encontró la causa, ¿no? Con todo lo que se ha visto o se ha pedido para buscar la causa. Por ahí también ya tenemos el riesgo que tiene el paciente, ¿no? El riesgo de progresión en base a la tasa de filtración y la albuminuria, ¿no? Se estadifica y se pone en riesgo. Entonces ya uno tiene que hacer el manejo, ¿no? Y hacer el seguimiento según la gravedad del caso. Para ello, lo primero es que se tiene que controlar los factores de riesgo, tanto cardiovasculares y vigilar factores de progresión de enfermedad renal crónica. En este caso, hay que vigilar la presión arterial, la glucosa y si es que hay alguna dislipidemia asociada, también controlar. Hay que vigilar la presencia de anemia, hay que, más que todo como una complicación de la enfermedad renal crónica, y revisar hábitos dietéticos, ¿no? Con estilo de vida, que el paciente debería adaptarse ante el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? De igual manera, hay que hacer una analítica, ¿no? Que incluye exámenes de orina y de sangre, ¿no? Con una reevaluación ya más continua de la enfermedad renal crónica en estadio 3 y a criterio desde el estadio 1 y 2, ¿no? Más que todo asociados a los factores de riesgo que puedan estar conllevando en la enfermedad renal crónica. Hay que revisar la medicación, el ajuste de la dosis, evitar los nefrotóxicos, participar en el cumplimiento terapéutico, ¿no? Que incluya también, pues, tratar de influir en el paciente, orientarlo y que éste se adhiera a este tratamiento terapéutico, y derivar a nefrología ante el empeoramiento agudo de la función renal o la aparición ya de complicaciones. Entonces, ahí vamos a ver que ustedes, la parte primaria también se puede determinar cuando hay una progresión acelerada de enfermedad renal crónica, ¿no? Y aquí hay unos criterios, ¿no? Se define una progresión acelerada, que ya te indicaría por ahí un criterio para derivar nefrólogo, cuando la filtración glomerular aumenta más de 5 mililitros por minuto año, o más de 10 mililitros por minuto en 5 años, ¿no? O sea, disminuye la tasa de filtración a esta velocidad. O si es que la tasa de albúmina sobre creatinina, como parte del estudio de la albuminuria, le encontramos pues que aumenta, ¿no? En más del 50% de su basal. Entonces, estos datos te hablan de una progresión más que todo acelerada, ¿no? De enfermedad renal crónica. Y esto sí debería derivarse. Y dentro de la analítica que uno podría evaluar, ¿no? Es básicamente en cada uno de los controles que solicita el paciente, un hemograma, glucosa, creatinina, urea, electrolitos, ¿no? El calcio, fósforo, albúmina, colesterol, triglicéridos y ácido úrico, ¿no? Además de eso, mediante ya la creatinina, que es lo que uno principalmente es más fácil de obtener, y lo tienen en todos los centros, pues te permite estimar, ¿no? En base a ello, la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y esa mediante la fórmula de CK de EPI, como les mencionaba, es la que actualmente está aprobada, ¿no? Y también
la tasa de albúmina creatinina para ver en la orina, en la primera orina de la mañana para definir el nivel de microalbuminuria que pueda tener el paciente. Estudio de sedimento de orina también es importante hacer en todas las evaluaciones, ¿no? Básicamente esto sería como que un paquete que podría evaluarse, ¿no? Principalmente en los pacientes con enfermedad renal crónica ya desde hasta de un estadio 3 en adelante, ¿no? Y las funciones, básicamente, es de la atención, ¿no? A nivel atención primaria, sería, según estadiaje, se ha clasificado, esta según una literatura española, menciona de que se podría considerar desde un estadio 1 hasta un estadio 3A, cuando la tasa de filtración sea mayor de 45 mililitros por minuto, que se pueda, el médico a cargo del primer nivel de atención debería identificar y tratar los factores de riesgo asociados a la enfermedad renal crónica, debería descartar las causas funcionales del deterioro renal, por ejemplo, el exceso control de la presión arterial, el uso de antiinflamatorios no esteroideos o una depresión de volumen, ¿no? De repente a veces por un uso inadecuado de diuréticos, ¿no? O por poco aporte de líquidos también, ¿no? En algunos pacientes con factores de riesgo para ello, de deshidratación. También en esta primera parte, el médico primario debería detectar la progresión de la enfermedad renal crónica justamente mediante lo que había mencionado, ¿no? La velocidad con la que se deteriora la filtración glomerular o el aumento de la proteinuria, ¿no? Lo cual, pues, ante esta progresión debería hacerse luego la referencia, ¿no? Al nefrólogo cuando sea detectado, ¿no? Y controlar factores de progresión renal asociados, ¿correcto? Ya en un estadio 3B, la función del médico de atención primaria realmente debería ser igual, ¿no? Siempre detectar, ¿no? La progresión, ¿no? de la enfermedad renal crónica mediante el deterioro de la filtración, aumento de proteinuria. Sería también descartar causas funcionales del deterioro de la función renal, controlar y tratar los factores que conllevan a una progresión renal asociada. De repente por ahí un paciente hipertenso mal controlado, diabético mal controlado, o por otras comorbilidades, ¿no? Entonces hay que tratarlas, ¿no? Ese manejo también se le puede dar por la parte primaria. Ahora, se debe ya en estos estadiajes también ir calculando, ir ajustando las dosis de fármacos y que el médico primario debería estar, considerar eso también en la prescripción de cualquier medicamento, ¿no? En este caso, ajuste ya de fármacos según la tasa de filtración glomerular y cualquier medida, bueno, ya de vacunación, consejos higiénicos, dietéticos, ¿no? La dieta que ya también en estos pacientes llega a ser importante, ¿no? Para retardar la progresión de la enfermedad renal crónica y también detectar aquí ya cualquier complicación asociada a la enfermedad renal crónica. Complicaciones más que todo del tipo del trastorno electrolítico, mineral óseo y anemia. Y en un estadio 4, la función que podría tener, en este caso, el médico de atención primaria, es precisamente también, ¿no? Ajustar los fármacos según la tasa de filtración y evaluar, ¿no? De que el paciente no esté consumiendo fármacos nefrotóxicos, que prácticamente terminen de llevar a la insuficiencia renal, y descartar, pues, otras causas funcionales de deterioro de la función renal que también podrían evaluarlos, ¿no? Y al detectar, pues, eliminar de su prescripción. Y también, pues, en esta etapa 4 ya se van a dar más las complicaciones de la RC y lo importante es detectarlas para ya derivarlas y darle el manejo oportuno, ¿no? Ya sea de la anemia, trastornos electrolíticos o también mineral óseo, ¿correcto? Dentro de los objetivos del manejo, ¿no? Como habíamos mencionado, hay que controlar las comorbilidades, por ahí estaba la presión, estaba la glucosa y por ahí estaba también la dislipidemia. Principalmente esos son los más vistos a nivel de primer nivel de atención. Entonces,
El control de la presión en un paciente con enfermedad renal crónica, actualmente, según la guía 2023, se refiere de que debería idealmente tener una presión arterial sistólica menor de 120 milímetros de mercurio, ¿no? Y en cuanto el paciente pueda tolerarlo, ¿no? Porque algunos de repente con esta presión tienen alguna hipotensión ortostática, no se les baja demasiado, o no toleran presiones por debajo de este nivel, entonces hay que considerar en ellos de repente no bajarles tanto, ¿no? Pero idealmente el objetivo, como le menciona, y debería ser una presión arterial sistólica menor de 120. El tratamiento sigue siendo de primera elección los YECAS y ARA2, ¿no? Para todo paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? Y aquí hay algunas datos, ¿no? Para considerar ya no solamente con los inhibidores del sistema renina-angiotensina antiguos, sino que también ya se han agregado algunos otros medicamentos que podrían ser útiles en los pacientes con enfermedad renal crónica y que han demostrado una menor progresión, ¿no? Su efecto es de menor progresión de la enfermedad renal crónica con el tiempo y de menor mortalidad. Para considerar, primero, los inhibidores del sistema renina-angiotensina, ¿no? YECAS, ARA2, deberían estar prescritos pacientes hipertensos con enfermedad renal crónica y si tienen una albuminuria severa sin diabetes, ¿no? Entonces, en ellos hay que prescribir. En los pacientes que son hipertensos, en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y tienen una albuminuria moderada con diabetes, ya desde ese nivel ya también se debería prescribir idealmente estos inhibidores del sistema renina-angiotensina. Y se debe valorar en estos pacientes la suspensión solamente si vemos de que tras la administración o el inicio de estos medicamentos, la creatinina sube más del 30%, ¿no? La creatinina basal, ¿no? De la cual tiene antes de iniciar el tratamiento antihipertensivo con YECAS. Ahora, los nuevos medicamentos son los inhibidores de la SGLT2, paglifosina, dapaglifosina, en quienes se podrían prescribir en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica y con tasa de filtración glomerular mayor o igual a 20, ¿no? Y estos pueden continuar, ¿no? Si es que se inició de repente con una tasa de filtración de 26, se inició el medicamento con una tasa de 30, en el tiempo podrían continuarla si es que la tasa de filtración llega a menos de 20, ¿no? Si es que ya lo iniciaron, eso me refiero, ¿no? Pero no se debería iniciar en los que tienen menos de 20. ¿Ah? O sea, se le puede dar continuidad a los que inicialmente tuvieron una tasa de filtración mayor de 20 y se los puede continuar si es que tienen, si es que progresa la enfermedad, una tasa de filtración menor de 20, pero sí no se debería iniciarles a los pacientes que tienen ya una tasa de filtración menor de 20, ¿no? Ni tampoco se debería iniciar a los que ya van a iniciar terapia de reemplazo renal. De igual manera, estos inhibidores de la SGLT2 están indicados en los pacientes con enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca o con una tasa de filtración glomerular mayor de 20, con una tasa de albúmina creatina mayor de 200 miligramos por gramo. Entonces, estos pacientes también tendrían indicación de recibir inhibidores de la SGLT2, ¿no? O sea, estos son pacientes que no son hipertensos, no son diabéticos, pero tienen estos criterios que podrían ser beneficiosos para ellos, ¿no? Y también aquellos pacientes con una tasa de filtración que puedan tener entre 20 a 45 y con una tasa de albúmina sobre creatinina menor de 200 miligramos por gramo, ¿no? Entonces también en ellos es beneficioso el empleo de los inhibidores de la SGLT2, ¿correcto? Y también tenemos los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, como por ejemplo eplerenona o finerenona, que en este caso están indicados en aquellos pacientes que son, por un lado, diabéticos y también con una tasa de filtración glomerular mayor de 25, ¿no? Este es importante, y aquel también paciente con albuminuria que tenga más de 30 miligramos. Entonces, en estos pacientes sí podrían ser o asociarse estos antagonistas del receptor de mineralocorticoides, ¿no? Pero actualmente, como vamos a ver ahora, el enfoque para iniciar, o los medicamentos de primera línea, deberían ser
siempre si es que el paciente es hipertenso, en este caso, o según los criterios que hemos mencionado, diabético o no, con albuminurias, microalbuminurias severas o moderadamente severas, pues lo que se debe elegir es el YECA o ARA2 como antiproteinúrico o antihipertensivo, ¿no? De base. Y también actualmente ya se considera de primera línea el inhibidor de la SGLT2, ¿no? Las cuales se debería continuar, ¿no? Hasta que el paciente entre a diálisis o trasplante, donde ya se debería suspender. Estos medicamentos en sí están indicados por sus beneficios a nivel cardíaco, renal y en el manejo de la presión arterial. Bien, y bueno, no hay que olvidarse que dentro del manejo integral también del paciente con RC están los estilos de vida, ¿no? Y en ellos incluye una dieta saludable, que sea baja en sodio, que los pacientes no coman, ya los pacientes con enfermedad renal crónicas deben ajustar, ¿no? Según su tasa de filtración glomerular, el consumo de proteínas, ¿no? Especialmente las de origen animal. De igual manera, ya en estadios avanzados, los pacientes básicamente ajustan más, deben recibir dietas bajas en proteínas, bajas en fósforo, bajas en potasio, ¿no? Eso ya es más que todo para el manejo de la especialidad. De igual manera, la actividad física es importante en todo paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? Que haga 150 minutos de actividad física al menos a la semana. De igual manera, evitar todo tipo de hábito nocivo, principalmente el tabaquismo, y manejar el peso del paciente, ¿no? Tratar de llegar a un estado, pues, eutrófico. Bien, y bueno, también, ¿no? Si bien es cierto, ya habíamos visto la primera línea de tratamiento, entonces, YECA, SARA2, inhibidores de la SGLT2, y bueno, ante un cuadro de hipertensión resistente a este manejo inicial, lo que se puede agregar es luego, pues, los calcioantagonistas, ¿no? Los beta bloqueadores, también como una tercera línea, y también el uso de diuréticos que también se podrían emplear, ¿no? Finalmente, también si es que la hipertensión se hace resistente, lo que se podría agregar son los antagonistas del receptor de mineralocorticoides, ¿no? Y también refieren el uso de las estatinas, ¿no? Que lo vamos a ver también aquí. El uso de las estatinas es para lograr un objetivo, más que todo de un colesterol LDL menos de 70, ¿no? O reducir el 50% del basal, ¿no? Menos. El tratamiento con estatinas se va a basar con o sin ezetimibe en todo paciente con enfermedad renal crónica mayor o igual a 50 años y con una tasa de filtración menor de 60. Los pacientes solamente podrían recibir estatinas en el caso de que el paciente tenga mayor o igual a 50 años y tasa de filtración mayor o igual a 60. Y en los pacientes que tienen menos de 50 años, ¿no? En general, un paciente de adultos, en este caso de 18 a 49 años, vamos a dar estatinas solamente en el caso de que tengan alguna enfermedad cardiovascular, ¿no? En este caso, con alto riesgo de morbimortalidad, enfermedades coronarias crónicas, diabetes mellitus, historia de ACV o una mortalidad cardiovascular a 10 años mayor de 10%. Entonces, entre los 18 y 49 años prácticamente hay que prescribir el uso de las estatinas en estas condiciones, pero a partir de los 50 años en adelante prácticamente todos deberían recibir estatinas, ¿no? Como se puede resumir ahí. El control de la glucosa, el objetivo básicamente es la hemoglobina glucosilada menor del 7%, y el manejo de primera línea, ¿no? Sigue siendo la metformina y los inhibidores de la SGLT2, siempre y cuando no estén contraindicados, ¿no? Y en este caso ya sabemos que los SGLT2 no se debe iniciar si es que la tasa de filtración es menor de 20, y la metformina no se debe iniciar si es que la tasa de filtración ya es menor de 30, ¿no? Ya no se puede dar. En todo caso, ante alguna paciente que por ahí no tolere o no pueda o esté contraindicado el uso de estos medicamentos, también se podría emplear los antagonistas del receptor de la GLP-1, ¿no? Que estaría indicado para pacientes más que todo diabéticos con enfermedad renal crónica, que precisamente no logran los objetivos con la metformina y estos inhibidores. Incluso se les podría agregar.
Es importante que también en el primer nivel de atención se vigile el tema de la anemia, ¿no? Y considerar anemia renal siempre y cuando el paciente se encuentre en un estadio ya 3, ¿no? Principalmente ya se estadios 3A, 4, perdón, 3B, 4, hasta un estadio 5, ¿no? Y cuando la hemoglobina es menor de 10.5 gramos, siempre y cuando se descarte por otros procesos o pérdidas, e incluso ferropenia, un índice de saturación de la ferrina mayor de 30 y ferritina mayor de 500, o sea, que se descarte eso, que esté todo ok. Entonces, de tener esto, se podría considerar que la anemia podría ser de origen renal y por falta de hormona, ¿no? En este caso, se le deriva al nefrólogo para valorar precisamente el inicio de factores estimulantes de la eritropoyesis. Y bueno, revisar siempre los hábitos dietéticos es importante, ¿no? Ya, además de la dieta, también los estilos de vida incluye el ejercicio físico adecuado, que también ya lo hemos mencionado. El médico también del primer nivel de atención debería evaluar los fármacos que el paciente toma, y por ahí son los primeros que podrían entrar en contacto con estos pacientes y decidir en quiénes pues suspender, ¿no? Estos medicamentos, ¿no? AINES, algunos antibióticos que ellos de repente estén tomando, o algunos medicamentos para gastritis, que es como un inhibidor de la bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, son medicamentos que a largo plazo son nefrotóxicos, ¿no? Ya está, actualmente pues ya está descrito eso. Entonces, aquí hay algunas alternativas, en el caso pues de los AINES, el acetaminofeno, paracetamol y algunos antimicrobianos que también pueden ser alternativa y que no te van a generar, en este caso, o tienen un menor poder de nefrotoxicidad, ¿no? Bueno, no tienen una eliminación renal y por lo tanto se podría hacer alternativa ante estos medicamentos que sí los tienen. Entonces eso lo dejo también para la revisión, ¿no? Para que puedan tener en consideración. Y lo importante es aquí evitar el uso de los fármacos nefrotóxicos. En el caso no quede de otra de usar alguno de estos, hay que valorar el riesgo-beneficio, ¿no? Siempre, ante el empleo de uno de estos y ajustar la dosis, en todo caso, de la tasa a la tasa de filtración glomerular. En esta figura se muestra también que justamente en el primer nivel de acción uno puede preguntar al paciente, dentro de su evaluación de la causa de la enfermedad renal, qué es lo que normalmente consumía, ¿no? No solamente son fármacos, sino que también hay hierbas o plantas, derivados, que podrían estar asociados a nefrotoxicidad, y al menos según este esquema global que menciona, lo más frecuentes a nivel de Sudamérica, tenemos el propóleo, la fruta de la estrella, que es la carambola, y la uña de gato, ¿no? Que prácticamente se han asociado a lo que son enfermedad renal crónica, ¿no? Y a nivel mundial, pues, algunos hongos, el regaliz y hierbas chinas que, bueno, que tienen que son de esta especie, ¿no? De las mencionadas, también están asociados a nivel global a enfermedad renal crónica. Entonces hay que considerar también eso. Bien, entonces, este gráfico lo puse, me pareció un poco más didáctico para más o menos definir en verdad a qué pacientes se les va a derivar al nefrólogo. Y precisamente una vez que se ha hecho el cribado de la enfermedad renal crónica, que se ha establecido el tamizaje y el riesgo en base al filtrado glomerular y la tasa de albúmina y creatinina, que son los dos parámetros más importantes para esto, entonces uno define, ¿no? Si el paciente está en un estadio ya con una tasa de filtración menor de 30, ¿no? Como se ve incluso en la gráfica de arriba, todos los pacientes de estadio 4 y 5 deberían remitirse ya a nefrología, ¿no? De igual manera, todos los pacientes que tengan una tasa de albúmina con creatinina mayor de 300 miligramos por gramo deberían remitirse a nefrólogo, ¿correcto? Y, y eventualmente a aquellos pacientes, que todos los que se encuentran ya en la zona anaranjada y amarilla, lo que hay que hacer es seguimiento, ¿no? Lo pueden hacer seguimiento, ¿no? Si la tasa de filtración está entre 30 y 60, y durante el seguimiento que le realizan, ven de repente en sus controles a los 3 meses que hay una progresión de la proteinuria, ¿no? Aumenta más del 50%, o hay una disminución acelerada de la tasa de filtración glomerular, como lo habíamos descrito previamente.
Entonces, en ese contexto se podría derivar también al nefrólogo. Y en el caso que el paciente lo mantenga controlado estos niveles y se pueda controlar también los factores de riesgo, pues todavía podría ser visto en la atención primaria. De igual manera, ¿no? Los pacientes con una tasa de albúmina creatinina que esté entre 30 y 300 o menos de 30, hay que hacer seguimiento, ¿no? Entre 30 y 300, ¿no? Cada 3 meses ahí lo pueden evaluar y si es que hay una progresión acelerada, ¿no? O esta microalbuminuria ya llega a ser una macroalbuminuria de más de 300 miligramos por gramo de albúmina en orina, ya se remite al nefrólogo, o si es que tenemos una aceleración en su deterioro, ¿no? De repente aumenta más del 50% a su próximo nivel y eso también te orienta a que por ahí ya podrías derivarlo al médico nefrólogo. Pero si esta microalbuminuria se mantiene estable, no progresa, entonces todavía se podría manejar en la atención primaria y seguir controlando los factores de riesgo y las enfermedades de fondo. Los beneficios que tiene referir, ¿no? De forma temprana o tardía, ¿no? Vamos a ver. Si uno refiere de forma tardía, hay ciertas consecuencias, ¿no? Vamos a encontrar que el paciente puede llegar con mucha sobrecarga o con una hipertensión mal controlada, que el paciente no se va a reducir la frecuencia o la prevalencia de accesos permanentes, ¿no? Porque normalmente cuando llegan ya en este nivel, normalmente se usan accesos transitorios para el manejo de la emergencia dialítica. Entonces, eso reduce la prevalencia precisamente de poder programarse un acceso permanente, ¿no? O poder prepararlo con anterioridad. Ya no te da mucho tiempo de preparación para que el paciente ingrese a una modalidad de diálisis adecuada. De igual manera, te retarda lo que es la referencia a lo que es el trasplante o a los estudios de trasplante cuando no son referidos de una forma temprana. Aumenta las tasas de hospitalización, aumenta la mortalidad del primer año y el paciente tiene menos oportunidad de elección de la modalidad de diálisis, ¿no? O bueno, de terapia de reemplazo renal. Además, también el paciente tiene poco tiempo para ajustarse a la enfermedad y eso puede empeorar más que todo el cuadro o un trastorno psicosocial, ¿no? Los beneficios, por otro lado, que tendría referirlo según el esquema planteado anteriormente, pues es retardar la necesidad de inicio de diálisis, manejar mejor las complicaciones secundarias, ¿no? Que son más que todo vistas a partir del estadio 3B, 4, 5. Después disminuye justamente por control de estas complicaciones, reduce los ingresos hospitalarios o las estancias hospitalarias. El paciente tiene una mayor información sobre la terapia de reemplazo renal a elegir, ¿no? Y puede prepararse para que dicha modalidad se lleve a cabo en las mejores condiciones, ¿no? Y mejora también la supervivencia. Entonces, son varios factores entonces que nos da el beneficio de referir de manera oportuna al paciente que son vistos inicialmente en la parte de atención primaria. De igual manera, bueno, acá hay una cápita para los niños, ¿no? Los casos también se atiendan pacientes, niños y adolescentes, algunos criterios para referir al médico nefrólogo, idealmente a un nefrólogo pediatra, pero en todo caso al médico nefrólogo en caso no lo encuentren en la localidad. Entonces allí podría verse pues criterios como nuevamente, ¿no? La tasa de albúmina creatinina, en este caso en los niños es distinto, ¿no? Los rangos, basta que tenga 30 miligramos por gramo, ya debería ser referido, o una tasa de proteína sobre creatinina de más de 200 miligramos gramos. De igual manera, en el caso de niños se debería referir cuando tengan una hematuria persistente, infecciones recurrentes de vías urinarias, una disminución sostenida de la tasa de filtración glomerular, o una sospecha o ya conocimiento de enfermedad renal crónica, paciente pediatra con hipertensión o con alteraciones de la vía urinaria o obstrucción, ¿no? A nivel del flujo de salida a nivel renal, ¿no? Finalmente, ya para terminar, ¿no? Solamente esto es alguna forma de educar a los pacientes con enfermedad renal crónica. Se ha visto conveniente por allí que en la atención primaria, de repente,
tratar de buscar a estos pacientes, ¿no? Y darle una educación para que principalmente el objetivo en la atención primaria es esto, ¿no? Mejorar la conciencia sobre la enfermedad renal crónica y que el paciente sea consciente de lo que tiene, ¿no? Entonces, para que ellos se cuiden, ¿no? Entonces, ahí hay temas que se sugieren que podrían brindarles a los pacientes con enfermedad renal crónica captadas en estas, ¿no? En la localidad. En nuestro caso, vemos que se podría hablar sobre las funciones del riñón, los tipos de falla renal, las causas, los signos, síntomas y los test, ¿no? Las pruebas renales que se podrían brindar, ¿no? Y aquí justamente básicamente el manejo de la atención primaria es el cuadro verde, ¿no? Concientizar al paciente que ya tiene el caso de su problema renal y hacerlo consciente de la enfermedad, ¿no? Para que ellos puedan más adelante al tener ya nociones de qué es lo que le puede pasar, pues controlen mejor su enfermedad, ¿no? Entonces, allí juega un papel importante, ¿no? Justamente como se menciona aquí dentro de esta estrategia de educación, la participación del médico de atención primaria, ¿no? Y bueno, principalmente eso idealmente se debería dar en un estadio 1 o 2 para evitar pues la progresión, ¿no? A una enfermedad renal crónica más avanzada, ¿no? Las cuales, bueno, ya son vistas por la especialidad en otras etapas. Bueno, eso era todo. Si tendrán de repente alguna pregunta al respecto. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Marquina. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. ¿Tendrá alguna otra recomendación? Bueno, principalmente como les venía mencionando, el enfoque principal en la atención primaria es tratar de encontrar estos pacientes, ¿no? Buscar pacientes con factores de riesgo, como les había mencionado, principalmente los pacientes con diabetes e hipertensión. Hay que hacerle su tamizaje de enfermedad renal crónica, al menos una vez al año, ¿no? Es lo que menciona aquí. Y en el caso, pues, que se defina que ya tienen alguna enfermedad renal crónica, tratar en todas las medidas posibles de controlar la enfermedad de fondo y evaluar siempre los riesgos de progresión, ¿no? Como se ha mencionado. Entonces, básicamente es importante esto, o sea, tratar de hacer el tamizaje principalmente a estas personas o poblaciones en riesgo y de esa manera reducir la brecha que está faltando, ¿no? Habíamos visto en el cuadro previo que hay una gran cantidad de personas aparentemente no diagnosticadas todavía de enfermedad renal crónica y eso pues eso es parte de que quizás todavía falta promover, ¿no? La educación a las personas, a que se hagan los controles y aplicar los tamizajes, ¿no? Muchísimas gracias y nuevamente felicitarlo, doctor Marquina. Agradecemos a todos los participantes que se conectaron y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un honor tenerlo con nosotros. Gracias. Buenas tardes.